Muchas gracias, Señor. Es el pan que el Señor nos envió como alimento. ¡Pueden comerlo! Dios ordenó que cada uno tome lo que cabe en una olla, lo que su familia necesite comer. No más que eso. Sin agua y sin comida. ¡Sin agua! ¡Moisés! ¡Mis hijos tienen ¿Hasta sed! cuándo, Moisés? ¿Hasta cuándo tendremos que aguantar esta angustia? No creo que exista ninguna fuente de agua en esta región. Es imposible continuar sin agua. ¡Eso es cierto! Estamos Tienes que desfalleciendo, responsabilizarte Moisés. por esta falta de previsión. Tenemos sed. No hay agua. ¿Qué vamos a hacer? Al final, ¿Dios está con nosotros o no? ¡Oye, ¿Ya ven? Moisés! ¡Qué falta de respeto! No se preocupa por Dije. nosotros. Escucha a tu siervo, Señor. ¿Qué haré con esta gente? Solo les falta apedrearme. Sigue adelante y lleva contigo a algunos líderes de Israel. Lleva contigo el cayado con el que tocaste las aguas del Nilo. Ahí estaré esperándote sobre la roca en el monte Horeb. Señor, aquí estamos como ordenaste. Toca la roca, Moisés. De ella saldrá el agua y el pueblo tendrá que beber. Alabado sea Dios. Por fin. ¡Vengan! ¡Es agua! ¡Vengan! Es un milagro. Dios te bendiga, Dios te guarde, amado hermano. Espero que te encuentres muy bien. Yo por mi parte estoy muy contento de estar junto a ustedes, amados de Jesús, nuevamente en este tu canal Amazing Grace, en el cual tenemos la bendita oportunidad de compartir y estudiar la palabra del Señor. Les recuerdo que estamos estudiando la guía para el estudio de la lección o el estudio de la Biblia en la lección de escuela sabática para el tercer trimestre de este año 2025 y ya estamos en la séptima lección que tiene por título El pan y el agua de vida. Hoy estamos estudiando la lección para el día domingo 10 de agosto que tiene por título Aguas amargas. Entonces, para entrar en materia, vamos a orar. Oh Señor Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, alabado, glorificado y honrado sea tu nombre por la eternidad. Te damos las gracias, Padre, por este día maravilloso. Gracias te damos por tu bondad. Gracias te damos por tu misericordia que es renovada cada mañana.
gracias te damos por tu provisión y por el cuidado y protección que has tenido para con nosotros hasta este momento, Señor. Perdona nuestros pecados y límpianos de toda maldad, y es en el nombre de Jesús que pedimos a tu Santo Espíritu que pueda dirigirnos en esta lección para poder aprender y estudiarla con la profundidad que tú deseas que aprendamos, Señor. La gloria es solamente tuya y oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, mis amados, aguas amargas. El pueblo de Israel fue sacado de Egipto con grandes señales y prodigios. Dios los condujo para la salida de Egipto, no por el camino directo, porque Dios sabía que no iban a soportar la tentación de la guerra contra los filisteos, que le iban a ofrecer resistencia y se iban a levantar contra ellos. Entonces, el plan de liberación se iba a ver estorbado por ese camino. Por ello Dios los llevó por el camino que conducía al Mar Rojo, por riscos escarpados, y vemos que el faraón se empeñó en perseguir al pueblo y lo alcanzó. Dios abrió el Mar Rojo para que el pueblo pasara en seco, y ya estando del otro lado, Dios le ordenó a Moisés que levantara su mano y el agua volviera donde estaba, y ahí pereció el faraón y todo el ejército egipcio que los estaba persiguiendo. Entonces, en ese contexto vimos la semana pasada que Moisés cantó un cántico de alabanza exaltando las grandezas del Señor, y todo el pueblo se regocijó, y María usó panderos y fue un momento de gozo y alegría. Pero no podían quedarse allí, porque el destino era Canaán, y para llegar a Canaán debían transitar por un desierto. No estaban solos, porque Dios estaba con ellos, representado por medio de una columna de fuego de noche y una columna de nube de día, por lo cual tenían la seguridad de que Dios permanecía junto a ellos en todo momento. Empezó el peregrinaje, amados, hacia la tierra prometida, así como el peregrinaje suyo y mío a nuestra tierra amada, no terrenal, sino celestial, esperando la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios, como lo hizo Abraham. Empezaron por el desierto. ¿Cómo es el desierto? Por más que tengamos la protección de Dios. Un lugar fresco, con un clima agradable, en el cual uno consigue árboles para tener sombra, todo eso, ¿cierto? Absolutamente no. No hay árboles, hay pocas plantas, de hecho hay pocos animales, porque es un lugar inhóspito. Entonces empezaron a agotarse las provisiones de agua que llevaba el pueblo, y el pueblo murmuró. Y entonces en ese contexto consiguieron la única fuente de agua que había en ese momento en la vía. Pero resulta que cuando la probaron, el agua no se podía beber porque era amarga. Y en ese contexto vamos a leer la Biblia en el libro de Éxodo capítulo 15, versículos del 22 al 27. Éxodo capítulo 15, versículos 22 al 27, y dice así. Versículo 22. Moisés hizo partir a Israel del Mar Rojo. Salieron al desierto de Shur y anduvieron por 3 días por el desierto sin hallar agua. Aquí se especifica puntual. Anduvieron en el desierto por 3 días sin hallar agua. Versículo 23. Llegaron a Mara, pero no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre de Mara. Versículo 24. El pueblo se puso a murmurar contra Moisés diciendo: ¿qué hemos de beber? Recordemos que Moisés era el líder visible, pero realmente estaban murmurando contra quién. ¿Quién los había sacado? ¿Y quién los estaba conduciendo por ese camino? Estaban murmurando contra Dios. Versículo 25. Entonces Moisés hizo lo que un hijo de Dios debe hacer. No empezó a cavar, no dijo: bueno, yo sé que en este lugar debe haber agua, vamos a cavar suficientemente fuerte, habemos muchas personas, podemos cavar hasta conseguir el agua ahí abajo, vamos a solucionar este problema ya. Sino que Moisés hizo lo que un hijo de Dios debe hacer. Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron.
Allí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. Y aquí viene un versículo muy importante, fíjense. Allí les dio estatutos y ordenanzas, o sea, los estatutos y ordenanzas fueron dados nada más en el Sinaí. Ya vemos que no. Entonces por eso es que la cuarta promesa empieza con la palabra acuérdate, porque ya había sido mencionada desde cuándo. Lo vamos a estudiar más adelante. Versículo 26, yo creo que uno de los versículos más importantes de los que vamos a leer hoy. Todos son importantes, ya lo sabemos, pero hay centros más interesantes. Les digo, si escuchas atentamente la voz de Jehová tu Dios y haces lo recto delante de sus ojos, das oído a sus mandamientos y guardas todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envíe sobre los egipcios traeré sobre ti, porque yo soy Jehová tu sanador. ¿En qué contexto está dando Dios este versículo? ¿Qué ordenanzas y qué estatutos estaba dando Dios allí? ¿Qué necesidad tenían ellos en ese momento? Necesidad de beber agua, ¿cierto? Entonces, Dios estableció que para poder beber agua del desierto debían depender de Él y esperar que Él diera la manera y la forma de hacerlo. O sea, preserva la salud, cuida lo que entra por tu boca. Si das oído a mi voz y guardas estos estatutos y estos preceptos que yo te doy hoy y los pones por obra, ninguna enfermedad de las que mandé los egipcios llegará a ti. ¿Ok? Y el versículo 7, después llegaron a Elín, fíjense el regalo después de pasar esta prueba, esta tentación, superarla, porque Moisés hizo lo que debía hacer, clamar a Dios y depender de Dios. Llegaron a Elín donde había 12 fuentes de agua. ¿Cuántas? 12 fuentes de agua. ¿Cuántas tribus eran? 12 tribus de Israel. Eso no es casualidad, amado. ¿Qué representa esas 12 fuentes de agua? Que había agua suficiente para todos. Y 70 palmeras, tampoco es casualidad. Y acamparon allí junto a las aguas. Plenitud. Recordemos que más adelante vamos a estudiar cuando Yetro le llegue, le va a decir que junte 70 varones de renombre para que juzguen al pueblo. 12 fuentes de aguas, 70 palmeras. Recuerden que el hombre es representado en la Biblia como un árbol. Por eso es que Apocalipsis capítulo 7 dice que los ángeles están deteniendo los vientos para que no se le haga daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, a usted y a mí, hasta que sean sellados los siervos del Dios vivo. Eso no va a ser para siempre. Va a llegar un momento que esos vientos van a dejar que soplen, pero ya el pueblo de Dios va a estar sellado. Entonces, mi amado, la primera prueba de fe de Israel estuvo asociada a la necesidad de agua. Lo que no es extrañar, dado el déficit y el calor y seco entorno del desierto. Pero como el agua era amarga, la fe de Israel en su bondadoso Señor se tambaleó rápidamente. Sin embargo, Dios reaccionó con compasión y el primer milagro fue realizado con un trozo de madera. Por supuesto que no fue la madera, sino el Señor quien hizo que el agua se tornara dulce. Y entonces el pueblo tuvo que aprender importantes lecciones aquí. Primero, desarrollar la paciencia. Recordemos que bienaventurados y gozados cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Eso lo leemos en Santiago capítulo 1. Y cuando la paciencia tenga su obra completa, seréis perfectos y cabales sin que os falte nada. Y segundo, debían hacer que Dios hace las cosas en cooperación con los seres humanos. Aquí yo no estoy muy de acuerdo con esta aseveración, ¿ok? Estoy de acuerdo con la primera, que hay que desarrollar la paciencia porque hay que aprender a depender de Dios y en sus tiempos, pero Dios no necesita para realizar las cosas de la cooperación de los seres humanos. Tenemos el beneficio, la bendición, la oportunidad de que Dios nos utilice en parte de su misión o en algunas cosas específicas. Pero Dios no ejecuta, no hace las cosas en cooperación con los seres humanos, porque
¿Qué cooperación recibió Dios de Israel para librarlos de Egipto? ¿Qué cooperación del humano recibió Dios para abrir el Mar Rojo? ¿Será que ellos abrieron una canal para desviar el agua y todo eso? No, mi amado. Dios no necesita de su cooperación y la mía para lograr sus planes. Nos involucra en su obra, sí, como lo de la Pascua. Pongan sangre en los dinteles para que la fe se manifieste en las obras. Echa la maderita al agua para que la fe se manifieste en las obras. Recuerda que fe es creer la palabra de Dios. Si Dios dijo, corta esta madera y échala en el agua, no era para que cooperaras con Dios, era para que tu fe fuera manifiesta. Y esa fe ayude a los débiles en la fe a aumentar y a fortalecer la de ellos. Esa es la parte que debemos entender aquí, ¿ok? Ok. ¿Por qué Dios en este caso utilizó a Moisés? ¿Por qué le dijo a Moisés que fuera el que fuera y cortara la ramita para echarla en el agua? Porque Moisés clamó y Moisés era el líder visible de su pueblo. Un líder que mantiene su liderazgo mientras mantenga una dependencia total en Dios, mientras se mantenga dependiente a la voluntad de Dios. Si Moisés empezaba a hacer las cosas a su manera, ya no podría ser un líder confiable. Si él hubiera dicho, Dios le dice, corta el árbol o la rama y la echas allá, y él le dice, Señor, pero yo no creo que eso solucione nada. ¿Por qué mejor no bajas un rayo, no lanzas un rayo y endulzas el agua? O que tu mano se vea allí quitando lo amargo. No. Simplemente Dios dijo y Moisés hizo. ¿Por qué? Porque Moisés sabía que la palabra de Dios es cierta, es clara y es verdadera. Entonces, amados, no dudemos de la palabra de Dios. Creamos a su palabra en todo momento. Los hijos de Israel dieron muchas cosas por sentadas y rápidamente olvidaron los milagros que Dios había hecho por ellos. Esa es la otra parte que siempre nosotros incurrimos. Dios había hecho la liberación. Cuando empiezan a caminar por el desierto, el agua se volvió bebible y potable por la obra de Dios. Llegan al lugar de las 12 fuentes de agua y las 70 palmeras, y entonces ellos piensan que ellos son dueños de todo eso, que ya van a tener agua permanentemente, que ya van a gozar de alimento permanentemente, que todo lo que tienen ya Dios se los tiene que dar. No, mis amados. Hay que esperar la voluntad del Señor. Hay que aprender a esperar el momento del Señor. Hay que confiar, sea lo que pase o no pase, estamos en manos del Señor. Esa es la enseñanza principal de este día. Las aguas amargas, Dios puede hacer el milagro, pero lo va a hacer conforme a su voluntad, con los instrumentos que Él considera su voluntad. Si Él ve que involucrándolo usted en la obra es útil para la obra, lo va a utilizar usted. Si Dios ve que nada puede hacer que usted participe en la obra, lo va a hacer Él, porque Dios es el que lleva el timón, Dios es el que da el mando. No es usted, no soy yo, no es el líder A, no es el líder B, es Dios. Cedamos el control a Dios, dejemos a Dios ser Dios. Entonces, eso de que Dios necesita la cooperación de los hombres para cumplir los planes, no es totalmente cierto. Lo que sí necesitamos para cumplir los planes de Dios es el Espíritu Santo en su vida y en la mía. Eso sí es necesario. Eso sí no es opcional. Porque cuando el Espíritu Santo no gobierna su vida y la mía, entonces vamos a andar en la carne haciendo nuestra propia voluntad, producto de las decisiones sesgadas por este engañado corazón, por este engañoso corazón. ¿Ok? Entonces, bueno, mis hermanos, hemos llegado al final de la lección de este día. Recuerda, me gusta, compartir y suscríbete si no te has suscrito para que recibas la lección cada día. Entonces, vamos a ir con las preguntas del día de hoy. Recuerda comentarlas en los comentarios. Primero, ¿quién solucionaba las situaciones del pueblo en su peregrinar?
La respuesta es obvia. ¿Cuál es el pecado que te separa de Dios y sus planes? Bueno, eso me olvidó, no lo mencioné cuando estaba dando en el desarrollo de la lección. El autor hace el uso de una palabra que es la única, que es la que causa que nos alejemos de Dios. Y esa palabra se llama incredulidad. Ya de hecho lo había explicado, pero no había dado el concepto. ¿Okay? Si Moisés le hubiera sugerido a Dios, lanza un rayo y que el agua sea sanada, en vez de ejecutar la orden dada por Dios de que busca la rama del árbol y echará en el agua, ¿qué hubiera demostrado Moisés allí? Una palabra simple y sencilla: incredulidad. Ese es el pecado que ha separado al pueblo de Dios por todas las edades. Es el pecado que separó a Eva de Dios. Porque mientras que Dios le dijo: el día que de este árbol comieres ciertamente morirás, ella prefirió creer las palabras de la serpiente, que le dijo que no moriréis, sino que seréis como dioses, conociendo el bien y el mal. ¿Ven? Como la incredulidad es el único pecado que los separa de Dios. Nada puede separarte del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Ni lo alto, ni lo profundo, ni lo pasado, ni lo porvenir, ni ángeles, ni principados, ni ninguna cosa creada puede separarnos del amor de Dios. Pero su incredulidad definitivamente sí lo separa. Porque si usted no cree que Cristo murió por usted en esa cruz, o mejor dicho, que usted por su pecado, Cristo decidió morir en esa cruz, o sea que nosotros asesinamos a Cristo, si usted no cree eso, no cree nada. Y esta es la condenación que vino al mundo. Y el que no cree ya ha sido condenado, porque no creyó en el Hijo de Dios que vino a morir por ella. Y esta es la condenación que vino al mundo, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Ok, tercera pregunta. ¿Quiénes trajeron dificultades y tragedias al pueblo y por qué? Cuarta pregunta. ¿La provisión que llega a tu casa es obra de tu trabajo? Esta especialmente me gustaría que la respondieran en la caja de comentarios. No por mí, no por ti. Porque si das la respuesta correcta, vas a hacer que la fe de muchas personas se fortalezca. Okay. Quinta pregunta. ¿Hace todas las cosas Dios en colaboración con los seres humanos? Ya eso di la respuesta, ¿cierto? Entonces, mis amados, hemos culminado la lección el día de hoy. Recuerda, nuevamente te recuerdo, dale me gusta, compártelo para que así tú seas partícipe en la obra de predicación del Evangelio de una manera sencilla, clara y directa. Y si no te has suscrito aún al canal, suscríbete y recomienda el canal a otras personas para que puedan recibir esta lección cada día, si es de tu agrado y si el Señor pone eso en tu corazón. Entonces oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado, glorificado sea tu nombre. Te damos las gracias, oh Padre, por este día. Gracias por tu amor y por tu bondad. Gracias por tu misericordia y por el cuidado que tienes para con nosotros. Gracias por tu palabra, porque es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Y gracias, Padre, te damos porque nos has sostenido hasta hoy y nos sostendrás hasta el fin. Nada tenemos que temer del futuro, a menos que olvidemos cómo tú has conducido a tu pueblo en el pasado o cómo tú nos has conducido personalmente en el pasado. Así que te pedimos perdón por nuestros pecados y clamamos más de tu Santo Espíritu para que sea el quien dirija nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuerda, si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón como en la provocación, no seas como el faraón. Y te tengo una noticia. Maranata, Cristo viene. Dios te bendiga, Dios te guarde.